¿Y si te dijera que existe una versión de la vida de Jesús que nunca has escuchado? Una historia que fue deliberadamente omitida de los evangelios que conocemos, escondida en las sombras de la historia oficial por casi 2000 años. Imagina descubrir que 18 años cruciales de la vida de la figura más influyente de la humanidad simplemente desaparecieron de los registros bíblicos, no por casualidad, sino por una supresión sistemática que moldeó toda la narrativa cristiana que llegó hasta nosotros. Estos no son los años perdidos que la Iglesia prefiere mantener en silencio, sino los años formativos que revelan una verdad mucho más compleja y fascinante sobre quién fue realmente Jesús. Hoy vas a descubrir evidencias históricas, manuscritos arqueológicos y tradiciones milenarias que pintan un retrato completamente diferente del hombre que conocemos solo a través de los 4 evangelios canónicos. Prepárate para un viaje que va más allá de las narrativas oficiales, sumergiéndose en documentos que fueron enterrados, tradiciones que fueron silenciadas y conexiones que fueron deliberadamente borradas de la historia. Lo que estás a punto de descubrir no es solo una curiosidad histórica, es una revelación que puede transformar completamente tu comprensión sobre una de las figuras más estudiadas y veneradas de la humanidad, mostrando que la verdad siempre fue mucho más rica y sorprendente de lo que nos contaron. La narrativa oficial que conocemos sobre Jesucristo presenta una laguna inexplicable y perturbadora. De los 12 a los 30 años de edad, prácticamente nada sabemos sobre su vida a través de los evangelios canónicos. Lucas nos cuenta brevemente sobre el episodio en el templo a los 12 años, cuando Jesús impresionó a los doctores con su sabiduría y después silencio absoluto. 18 años de completa ausencia en los registros bíblicos oficiales. ¿Cómo es posible que la figura más documentada de la antigüedad tenga un vacío tan extenso en su biografía? Esta laguna no es un mero accidente histórico. Representa una supresión deliberada de información que revelaría una verdad mucho más compleja sobre la formación intelectual y espiritual de Jesús. Durante esos años silenciosos, algo extraordinario ocurrió. Jesús no permaneció simplemente en Nazaret, trabajando como carpintero, como sugiere la tradición popular. Evidencias históricas y arqueológicas apuntan hacia una realidad mucho más fascinante. Estos fueron los años de su verdadera educación, un viaje de descubrimiento espiritual que lo llevó mucho más allá de las fronteras de Palestina. Manuscritos antiguos, tradiciones orientales preservadas y descubrimientos arqueológicos recientes sugieren que Jesús tuvo contacto directo con algunas de las más profundas tradiciones místicas de su tiempo, incluyendo las enseñanzas esenias, las escuelas de misterio egipcias y posiblemente incluso las tradiciones budistas que llegaban al Mediterráneo a través de las rutas comerciales. La tesis que emerge de estas evidencias es revolucionaria. Jesús no fue solo un predicador judío aislado, sino un iniciado en múltiples tradiciones espirituales, un sincretista genial que sintetizó enseñanzas de diferentes culturas para crear un mensaje universal. Los paralelos entre sus enseñanzas y textos budistas, zoroastrianos y gnósticos no son coincidencias. Son evidencias de una educación cosmopolita que la Iglesia primitiva prefirió ocultar para mantener la pureza de la narrativa cristiana. Esta supresión no fue accidental, fue una decisión política y teológica consciente que moldeó todo el cristianismo posterior. Lo que hace esta revelación aún más impactante es que esta información no proviene de teorías conspirativas modernas, sino de fuentes históricas legítimas que fueron sistemáticamente ignoradas o marginalizadas. Manuscritos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, los manuscritos del Mar Muerto encontrados en Qumrán, tradiciones orales preservadas en monasterios orientales e incluso referencias en textos islámicos antiguos. Todos apuntan hacia la misma conclusión. La vida de Jesús fue mucho más rica, compleja y cosmopolita de lo que los evangelios canónicos nos permiten ver. La pregunta que debemos hacer no es si estas evidencias son verdaderas, sino por qué fueron sistemáticamente excluidas de la narrativa oficial. La respuesta nos lleva a una comprensión más profunda,
no solo sobre Jesús como figura histórica, sino sobre cómo las instituciones religiosas moldearon nuestra percepción de la verdad histórica. Lo que estás a punto de descubrir no disminuye la importancia de Jesús. Por el contrario, revela una figura aún más extraordinaria, un verdadero ciudadano del mundo antiguo que sintetizó lo mejor de las tradiciones espirituales de su época para crear algo completamente nuevo y revolucionario. La primera evidencia que desafía completamente la narrativa tradicional viene de una fuente inesperada: los propios evangelios canónicos. Cuando analizamos cuidadosamente el texto de Lucas, descubrimos una pista fascinante que pasó desapercibida por siglos. Después del episodio en el templo a los 12 años, Lucas escribe que Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres. ¿Pero qué tipo de sabiduría? Los doctores del templo quedaron admirados con su inteligencia y sus respuestas. Esta no era la sabiduría de un carpintero común, era el conocimiento de alguien que tuvo acceso a enseñanzas profundas y sistemáticas. La palabra griega usada para sabiduría es sofía, el mismo término usado por los filósofos griegos para describir el conocimiento iniciático de los misterios antiguos. Manuscritos descubiertos en el monasterio de Hemis, en Ladakh, preservan una tradición oral extraordinaria que documenta la presencia de un joven judío llamado Isa, una clara corrupción de Jesús, que habría estudiado en las escuelas budistas de la región entre los 15 y 29 años de edad. Estos documentos, aunque controvertidos, presentan detalles demasiado específicos para ser meras invenciones. Describen a un joven de tez clara y cabello castaño que impresionaba a los lamas con su capacidad de comprender rápidamente las enseñanzas más complejas del budismo. Lo más fascinante es que estos manuscritos describen enseñanzas atribuidas a Isa, que son virtualmente idénticas a las que Jesús predicaría posteriormente en Palestina, incluyendo el énfasis en el amor universal y la crítica a las castas sociales. La arqueología moderna proporciona evidencias aún más concretas a través de los descubrimientos en Qumrán, donde los manuscritos del Mar Muerto revelaron la existencia de una comunidad esenia altamente organizada y sofisticada. Los esenios no eran simplemente una secta judía aislada, eran una orden iniciática que mantenía contactos con tradiciones espirituales de todo el mundo mediterráneo. Documentos como el Manual de Disciplina y los Himnos de Acción de Gracias muestran prácticas y enseñanzas que anticipan de forma impresionante muchos aspectos del cristianismo primitivo. La semejanza no es coincidencia, es evidencia de influencia directa. Lo que hace la conexión esenia aún más convincente son los paralelos específicos en las enseñanzas. El concepto de Hijo de la Luz, encontrado en los textos de Qumrán, hace eco directamente en las palabras de Jesús cuando se refiere a sí mismo como luz del mundo. La práctica esenia del bautismo por inmersión, realizada por Juan el Bautista, no era una innovación cristiana, sino una continuación de tradiciones iniciáticas mucho más antiguas. Más revelador aún es el hecho de que los esenios practicaban una forma primitiva de comunismo espiritual, compartiendo bienes y viviendo en comunidad, exactamente como Jesús predicaría posteriormente y como los primeros cristianos intentarían implementar en Jerusalén. Manuscritos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi en 1945 revelaron una dimensión completamente nueva de las enseñanzas de Jesús, que fue sistemáticamente suprimida por la Iglesia primitiva. El Evangelio de Tomás, datado por los estudiosos como contemporáneo o incluso anterior a los evangelios canónicos, presenta a Jesús como un maestro de la sabiduría esotérica, enseñando a través de paradojas y aforismos que hacen eco directamente a la tradición budista de los koans. Cuando Jesús dice en el Evangelio de Tomás, «Aquel que beba de mi boca se volverá como yo soy, y yo me volveré él», está expresando una doctrina de unión mística que es virtualmente idéntica a las enseñanzas vedánticas sobre la realización del Atman. La influencia egipcia en la formación de Jesús se vuelve evidente cuando examinamos los paralelos entre sus enseñanzas y los textos herméticos alejandrinos.
La ciudad de Alejandría era el centro intelectual del mundo antiguo, donde tradiciones judías, griegas, egipcias y orientales se encontraban y se mezclaban. Documentos como el Corpus Hermeticum y los textos de sabiduría egipcios contienen enseñanzas sobre la naturaleza divina de la humanidad que son ecoadas de forma casi literal en los evangelios gnósticos. La famosa declaración de Jesús, «Vosotros sois dioses», no era una blasfemia judía, sino una doctrina central de las escuelas de misterio egipcias que enseñaban la divinidad inherente del alma humana. Evidencias lingüísticas proporcionan pistas aún más fascinantes sobre las influencias cosmopolitas en la formación de Jesús. Análisis filológicos de los evangelios revelan que muchas de las parábolas y enseñanzas de Jesús contienen estructuras lingüísticas y conceptuales que son características de las tradiciones orientales. La parábola del grano de mostaza, por ejemplo, hace eco directamente a enseñanzas budistas sobre la naturaleza de la iluminación que crece de pequeños comienzos. Más revelador aún es el uso que Jesús hace de paradojas e inversiones lógicas. Los últimos serán los primeros. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Que son técnicas pedagógicas centrales en las tradiciones místicas orientales. La tradición islámica preserva narrativas independientes sobre los años perdidos de Jesús que corroboran sorprendentemente las evidencias de otras fuentes. Textos islámicos antiguos, incluyendo el Tariq al-Hind, y narrativas preservadas en monasterios sufíes, describen a Jesús, conocido como Isa en el Islam, como un viajero y estudioso que pasó años en Oriente antes de regresar a Palestina. Estas tradiciones, desarrolladas independientemente de las fuentes cristianas, describen a Jesús aprendiendo técnicas de curación, meditación y enseñanzas espirituales que posteriormente adaptaría para el contexto judío de su misión. Los paralelos entre las enseñanzas de Jesús y el zoroastrismo persa son tan específicos que no pueden ser explicados como meras coincidencias. La doctrina zoroastriana de la lucha entre luz y tinieblas, el énfasis en la pureza moral, el concepto de juicio final y resurrección de los muertos, todos estos elementos aparecen de forma central en las enseñanzas de Jesús. Más fascinante aún es la figura de Mitra, el dios persa nacido de una virgen el 25 de diciembre, que murió y resucitó para salvar a la humanidad. Estas semejanzas no disminuyen la originalidad de Jesús, sino que revelan cómo sintetizó genialmente elementos de diferentes tradiciones para crear un mensaje universal. Descubrimientos arqueológicos recientes en sitios como Magdala y Cafarnaúm revelaron evidencias de una Galilea mucho más cosmopolita de lo tradicionalmente imaginado. Monedas, inscripciones y artefactos muestran influencias griegas, romanas, egipcias e incluso orientales en la región donde Jesús creció. La famosa Vía Maris, la antigua ruta comercial que conectaba Egipto con Mesopotamia, pasaba directamente por Galilea, trayendo no solo mercancías, sino también ideas, filosofías y tradiciones espirituales de todo el mundo conocido. Jesús no creció en un ambiente aislado, sino en un verdadero caldero cultural donde diferentes tradiciones se encontraban y se mezclaban. El análisis de los milagros atribuidos a Jesús revela técnicas y prácticas que eran comunes en las escuelas de misterio de la antigüedad. La curación a través del toque, la capacidad de leer los pensamientos de las personas, la multiplicación de alimentos, todas estas prácticas eran conocidas y enseñadas en las tradiciones iniciáticas egipcias, griegas y orientales. Papiros mágicos encontrados en Egipto describen técnicas casi idénticas a las usadas por Jesús, sugiriendo que tuvo acceso a conocimientos esotéricos que eran cuidadosamente guardados por las escuelas de misterio de la época. El concepto de reino de los cielos, predicado por Jesús, se vuelve mucho más claro cuando se comprende en el contexto de las tradiciones místicas orientales. La idea de un estado de conciencia transformado, accesible aquí y ahora a través de prácticas espirituales específicas, es central en el budismo, hinduismo y en las tradiciones gnósticas.
Jesús no estaba predicando solo sobre un paraíso futuro, sino sobre una realidad espiritual presente que puede ser experimentada a través de la transformación interior. Una doctrina que hace eco directamente a las enseñanzas del Buda sobre el Nirvana y los textos védicos sobre la realización del Brahman. Manuscritos coptos descubiertos en Egipto preservan tradiciones sobre Jesús que fueron completamente eliminadas de la narrativa oficial. El Evangelio de los egipcios y otros textos gnósticos describen a Jesús como un maestro iniciado que poseía conocimientos secretos sobre la naturaleza de la realidad y los métodos para trascender las limitaciones de la existencia material. Estos textos no presentan a Jesús solo como un predicador moral, sino como un verdadero gurú en el sentido oriental del término, alguien capaz de transmitir estados elevados de conciencia a través de su mera presencia. La tradición de los dichos secretos de Jesús, preservada en varios evangelios gnósticos, revela enseñanzas esotéricas que fueron deliberadamente ocultadas de la masa de seguidores. Estas enseñanzas incluyen técnicas de meditación, prácticas de visualización y métodos para alcanzar estados alterados de conciencia, todas prácticas centrales en las tradiciones místicas orientales. El hecho de que estas enseñanzas fueron preservadas en tradiciones independientes en diferentes partes del mundo antiguo sugiere que representan un núcleo auténtico de las enseñanzas originales de Jesús que fue posteriormente suprimido por la Iglesia institucional. Evidencias numismáticas proporcionan pistas fascinantes sobre las conexiones comerciales y culturales entre Palestina y Oriente durante el período de Jesús. Monedas encontradas en excavaciones en Galilea incluyen ejemplares de reinos helenísticos, del Imperio Parto e incluso de reinos indogriegos, demostrando que la región estaba conectada a una vasta red comercial que se extendía hasta la India y Asia Central. Estas rutas comerciales no transportaban solo mercancías, sino también ideas, filosofías y tradiciones espirituales que inevitablemente influenciaron el ambiente intelectual de la época. El análisis comparativo de las enseñanzas éticas de Jesús con textos budistas revela paralelos tan específicos que sugieren influencia directa, o como mínimo, exposición a tradiciones budistas. El concepto de compasión universal, el énfasis en la no violencia, la crítica al apego material, la doctrina del amor a los enemigos. Todos estos elementos son centrales en el budismo y aparecen de forma casi idéntica en las enseñanzas de Jesús. Más revelador aún es el uso de parábolas como método de enseñanza, una técnica pedagógica característica del budismo que era relativamente rara en la tradición judía de la época. Textos patrísticos de los primeros siglos cristianos preservan referencias intrigantes a tradiciones sobre Jesús que fueron posteriormente suprimidas. Escritores como Clemente de Alejandría y Orígenes hacen alusiones a enseñanzas secretas de Jesús que eran transmitidas solo a los iniciados más avanzados. Estas referencias sugieren que existía una tradición esotérica cristiana primitiva que fue gradualmente eliminada a medida que la Iglesia se institucionalizaba y buscaba una doctrina más uniforme y controlable. La tradición de los hechos apócrifos preserva narrativas sobre los apóstoles que revelan una comprensión mucho más esotérica del cristianismo primitivo de lo que los textos canónicos sugieren. Estos documentos describen prácticas místicas, visiones extáticas y enseñanzas secretas que hacen eco directamente a las tradiciones iniciáticas de las escuelas de misterio antiguas. El hecho de que estas tradiciones fueron preservadas en diferentes regiones del mundo cristiano primitivo sugiere que representan un núcleo auténtico de la experiencia cristiana original, que fue posteriormente marginalizado. Descubrimientos epigráficos en sitios arqueológicos del Medio Oriente revelaron inscripciones que mencionan figuras y movimientos espirituales contemporáneos a Jesús que presentaban enseñanzas sorprendentemente similares. Estos descubrimientos sugieren que Jesús no fue un fenómeno aislado, sino parte de un movimiento espiritual más amplio que estaba ocurriendo en todo el mundo mediterráneo y oriental de la época. La originalidad de Jesús no estaba en inventar enseñanzas completamente nuevas, sino en sintetizar
y adaptar tradiciones existentes de una forma genial y transformadora. El análisis de los métodos de curación atribuidos a Jesús revela técnicas que eran ampliamente conocidas y practicadas en las tradiciones médicas y espirituales de la antigüedad. Papiros médicos egipcios, textos ayurvédicos indios y manuscritos griegos describen métodos de curación a través de la imposición de manos, uso de sustancias naturales y técnicas de visualización que son virtualmente idénticos a los métodos atribuidos a Jesús en los Evangelios. Esto no disminuye el carácter extraordinario de Jesús como sanador, sino que revela que tuvo acceso a conocimientos médicos y espirituales avanzados que eran cuidadosamente preservados por las tradiciones iniciáticas de la época. La tradición de los logia o dichos de Jesús, preservada en fuentes independientes, revela enseñanzas que van mucho más allá de la moral convencional para incluir instrucciones específicas sobre prácticas espirituales avanzadas. Estas enseñanzas incluyen técnicas de respiración, métodos de concentración mental y prácticas de visualización que son centrales en las tradiciones místicas orientales. El hecho de que estas enseñanzas fueron preservadas en tradiciones independientes en diferentes partes del mundo cristiano primitivo sugiere que representan un aspecto auténtico de las enseñanzas originales de Jesús que fue posteriormente suprimido o marginalizado. Evidencias arqueobotánicas de sitios de la época de Jesús revelaron la presencia de plantas y sustancias que eran usadas en 1900 prácticas espirituales e iniciáticas en todo el mundo antiguo. Restos de incienso, aceites aromáticos y plantas medicinales encontrados en contextos religiosos de Palestina del siglo I muestran que las prácticas espirituales de la región estaban conectadas a una tradición más amplia de uso ritual de sustancias naturales que se extendía desde Egipto hasta la India. Estos descubrimientos sugieren que el ambiente espiritual en que Jesús creció y enseñó estaba mucho más conectado a las tradiciones místicas internacionales de lo tradicionalmente imaginado. El análisis lingüístico de los evangelios revela capas de traducción y adaptación que sugieren que muchas de las enseñanzas de Jesús fueron originalmente formuladas en contextos culturales diferentes del judío palestinense. Ciertas frases y conceptos tienen más sentido cuando se retraducen al griego, arameo o incluso sánscrito, sugiriendo que Jesús tuvo exposición directa a textos y tradiciones en múltiples lenguas. Esta evidencia lingüística apoya la teoría de que Jesús tuvo una educación cosmopolita que incluyó contacto directo con tradiciones espirituales de diferentes culturas. Manuscritos siríacos preservados en monasterios orientales contienen versiones de las enseñanzas de Jesús que difieren significativamente de las versiones canónicas occidentales. Estas variaciones no son meras diferencias de traducción, sino que reflejan tradiciones independientes sobre las enseñanzas originales de Jesús que fueron preservadas en las comunidades cristianas orientales. Muchas de estas variaciones incluyen elementos místicos y esotéricos que fueron eliminados de las versiones occidentales, sugiriendo que existía una tradición cristiana primitiva mucho más rica y compleja de lo que los textos canónicos nos permiten ver. La tradición iconográfica cristiana primitiva preserva símbolos e imágenes que revelan influencias de tradiciones espirituales no cristianas. Símbolos como la cruz ansata egipcia, el loto budista y motivos zoroastrianos aparecen en arte cristiano primitivo, de forma que sugiere no solo influencia estética, sino comprensión profunda del significado espiritual de estos símbolos. Esta evidencia iconográfica apoya la teoría de que el cristianismo primitivo era mucho más sincrético y cosmopolita de lo que la narrativa oficial sugiere. La supresión sistemática de estas evidencias no fue un accidente de la historia, sino una estrategia deliberada y cuidadosamente orquestada que comenzó ya en los primeros siglos del cristianismo. El principal arquitecto de esta campaña de ocultación fue el Imperio Romano, que vio en el cristianismo una oportunidad única de unificar su vasto territorio bajo una religión controlable y políticamente útil. Cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en 313 d.C.,
a través del Edicto de Milán, no estaba simplemente concediendo libertad religiosa, estaba iniciando un proceso de domesticación de una tradición espiritual que se había vuelto peligrosamente diversa e incontrolable. La versión cosmopolita y mística del cristianismo, con sus conexiones orientales y enseñanzas esotéricas, representaba una amenaza a la autoridad imperial porque enseñaba la autonomía espiritual individual y cuestionaba las jerarquías establecidas. El Concilio de Nicea en 325 d.C. marcó el momento decisivo de esta supresión. Bajo la supervisión directa de Constantino, obispos de todo el imperio fueron convocados no para descubrir la verdad histórica sobre Jesús, sino para establecer una doctrina uniforme que sirviera a los intereses políticos de Roma. Durante estas deliberaciones, cientos de textos cristianos primitivos fueron sistemáticamente rechazados y declarados heréticos, no porque fueran históricamente inauténticos, sino porque contenían enseñanzas que eran incompatibles con la versión institucionalizada del cristianismo que Roma quería promover. Los evangelios gnósticos, con sus enseñanzas sobre la divinidad interior y la experiencia mística directa, fueron especialmente atacados porque minaban la necesidad de mediación clerical y autoridad institucional. La destrucción física de estos textos fue implementada con eficiencia militar romana. Bibliotecas enteras fueron quemadas, manuscritos fueron confiscados y destruidos, y cualquier persona encontrada en posesión de textos heréticos enfrentaba persecución severa. La famosa Biblioteca de Alejandría, que había preservado textos de todas las tradiciones espirituales del mundo antiguo, fue sistemáticamente desmantelada a lo largo de varios siglos, con sus manuscritos más valiosos siendo transferidos a archivos controlados por la Iglesia o simplemente destruidos. Esta no fue una pérdida accidental de la historia, fue un genocidio cultural deliberado, diseñado para eliminar cualquier evidencia de la naturaleza cosmopolita y sincrética del cristianismo primitivo. La Iglesia institucional tenía motivos específicos y calculados para esta supresión. La versión de Jesús como un maestro iniciado en múltiples tradiciones espirituales creaba problemas teológicos y políticos insuperables para una institución que buscaba establecer su autoridad exclusiva sobre la salvación humana. Si Jesús había aprendido de tradiciones budistas, egipcias y zoroastrianas, esto implicaba que estas tradiciones contenían verdades espirituales válidas, una admisión que minaría completamente la doctrina cristiana de que Jesús era la única vía para la salvación. Más peligroso aún era el hecho de que muchas de las enseñanzas esotéricas preservadas en los textos suprimidos enseñaban que cada persona posee una chispa divina interior y puede alcanzar la iluminación a través de prácticas espirituales directas, sin necesidad de mediación clerical. El proceso de supresión fue facilitado por la fragmentación geográfica de las comunidades cristianas primitivas. Diferentes regiones habían desarrollado tradiciones independientes basadas en diferentes aspectos de las enseñanzas de Jesús, y esta diversidad fue sistemáticamente explotada por los arquitectos de la ortodoxia. Comunidades que preservaban tradiciones místicas fueron aisladas y marginalizadas, sus prácticas fueron declaradas heréticas y sus líderes fueron perseguidos o cooptados. El resultado fue la creación artificial de una ortodoxia que representaba solo una pequeña fracción de la rica diversidad del cristianismo primitivo, pero que fue presentada como la única versión auténtica de la fe cristiana. La campaña de supresión incluyó también la reescritura sistemática de la historia cristiana primitiva. Textos históricos fueron editados para remover referencias a las tradiciones suprimidas. Biografías de figuras cristianas primitivas fueron alteradas para eliminar menciones a prácticas místicas o conexiones con tradiciones no cristianas, y una narrativa oficial fue construida que presentaba al cristianismo como una religión que había emergido de la nada, sin influencias externas significativas. Esta reescritura de la historia fue tan completa y eficaz que por más de 1000 años, la versión oficial fue aceptada como verdad histórica incuestionable. La Inquisición medieval representó la fase más brutal de esta campaña de supresión.
Cualquier persona que cuestionara la narrativa oficial o que preservara tradiciones alternativas enfrentaba tortura y muerte. Bibliotecas privadas fueron sistemáticamente registradas en busca de textos heréticos, y una atmósfera de terror fue creada para desalentar cualquier investigación independiente sobre los orígenes del cristianismo. Los cátaros, los templarios y otros grupos que habían preservado elementos de las tradiciones cristianas primitivas fueron brutalmente exterminados, no solo por sus creencias, sino porque poseían conocimientos históricos que amenazaban la narrativa oficial de la Iglesia. Las implicaciones de estas revelaciones trascienden completamente el ámbito de la curiosidad histórica para tocar el núcleo mismo de nuestra comprensión sobre espiritualidad, religión y la naturaleza de la verdad divina. Si Jesús fue realmente un sincretista genial que sintetizó lo mejor de las tradiciones espirituales de su época, esto significa que la búsqueda espiritual humana no debe ser limitada por fronteras religiosas artificiales, sino que debe abrazar la sabiduría universal que fluye a través de todas las grandes tradiciones. Esta comprensión revoluciona completamente nuestro enfoque hacia la espiritualidad, sugiriendo que la verdad divina es mucho más grande e inclusiva de lo que cualquier sistema religioso institucional puede contener. Jesús emerge no como el fundador exclusivo de una religión particular, sino como un ejemplo supremo de cómo la conciencia humana puede trascender limitaciones culturales para acceder a verdades universales. El descubrimiento de que las enseñanzas de Jesús fueron profundamente influenciadas por tradiciones orientales tiene implicaciones profundas para el diálogo interreligioso moderno. En 1900, en lugar de ver el cristianismo, budismo, hinduismo y otras tradiciones como sistemas competitivos y mutuamente excluyentes, podemos comenzar a reconocerlos como diferentes expresiones de una sabiduría espiritual fundamental que Jesús había comprendido y sintetizado. Esto no disminuye la singularidad de Jesús, sino que la eleva a un nivel aún más extraordinario. Se convierte no solo en un maestro religioso, sino en un verdadero ciudadano espiritual del mundo, capaz de trascender las limitaciones de cualquier tradición particular para crear algo universalmente relevante y transformador. Para millones de personas que se sienten alienadas por las divisiones religiosas modernas, esta revelación ofrece una visión de espiritualidad que es simultáneamente profundamente enraizada en la tradición y radicalmente inclusiva. La figura de Jesús como un estudiante y síntesis de múltiples tradiciones espirituales proporciona un modelo para la búsqueda espiritual contemporánea que honra la sabiduría antigua mientras permanece abierta a insights de todas las fuentes. Esto sugiere que la verdadera espiritualidad no requiere el rechazo de otras tradiciones, sino la capacidad de reconocer e integrar la verdad donde quiera que se encuentre, exactamente como Jesús parece haber hecho durante sus años formativos. La comprensión de que la narrativa oficial sobre Jesús fue deliberadamente construida para servir intereses políticos e institucionales tiene implicaciones revolucionarias para nuestra relación con la autoridad religiosa. Si la Iglesia fue capaz de suprimir sistemáticamente evidencias históricas por casi 2000 años, ¿qué otras verdades pueden haber sido ocultadas o distorsionadas? Esta revelación no debe llevar al cinismo, sino a una nueva forma de discernimiento espiritual que valora la experiencia directa y la investigación independiente sobre la aceptación ciega de dogmas institucionales. Jesús, como un buscador que exploró múltiples tradiciones antes de formular sus propias enseñanzas, se convierte en un modelo para este enfoque más autónomo e investigativo hacia la espiritualidad. La evidencia de que Jesús tuvo acceso a conocimientos esotéricos y prácticas místicas avanzadas sugiere que la espiritualidad auténtica involucra mucho más que creencias y moral convencional. Las enseñanzas suprimidas sobre técnicas de meditación, estados alterados de conciencia y experiencia mística directa apuntan hacia dimensiones de la espiritualidad que fueron sistemáticamente marginalizadas por la religión institucional. Esto implica que la verdadera transformación espiritual requiere no solo fe, sino práctica, métodos específicos para expandir la conciencia y acceder a realidades espirituales más profundas.
Jesús emerge como un maestro práctico de la transformación de la conciencia, no solo un predicador de principios morales. Ahora que has descubierto estas verdades extraordinarias sobre la vida secreta de Jesús, la pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Esta no es solo información histórica fascinante, es una invitación a repensar completamente tu comprensión sobre espiritualidad, religión y la búsqueda de la verdad. Si te intrigaron estas revelaciones, necesitas unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad, que están explorando los misterios más profundos de la historia espiritual de la humanidad. Deja tu comentario abajo contando cuál de estas evidencias más te impresionó. Comparte este video con personas que sabes que están listas para cuestionar las narrativas oficiales. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las revelaciones explosivas que están por venir, porque este viaje de descubrimiento apenas está comenzando, y las próximas revelaciones sobre los manuscritos perdidos, las tradiciones secretas y las verdades que fueron enterradas por milenios van a transformar completamente tu visión sobre la historia espiritual de la humanidad.